Kaixo-neskak, pues nada, ahora vamos a trabajar el tamborín de africano. Hemos cogido una tapita de un bote de galletas y un palillo chino. ¿Sí? Entonces, la frase de africano es bastante sencilla, tiene 4 golpes y sería de esta forma. Vale, entonces ahora lo que nos necesitamos saber encajarla en el ritmo que estamos haciendo. Entonces los zurdos lo que van a hacer en este ritmo sería tan taca taca tan pum pum tan taca taca tan tucutun tan taca taca tan tun tun tan taca taca tan tututun. Vale, pues nos vamos a poner una música de fondo para poder hacer sobre esto. Vale, esto sería. Entonces, también podemos probar a hacer el mismo ejercicio con un metrónomo de fondo. Vamos allá. Ba, bi, iru, lau. Intentamos poner también el movimiento, los pies. Vamos a ver. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¿Vale? Podemos ir un poquito más rápido. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Sería ba, bi, iru, lau. Ta, 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 ta. Ba, ta, 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 ta. Ba, bi, iru, lau. Vamos a meter la frase con una música de fondo un poco lenta. En este tramo los pasos van lentos, lentos. Ba, bi, iru, lau. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Entonces en 2 pasos ya la frase se ha hecho. Probamos con otro ritmo un poquito más rápido. Vamos a aprovechar para trabajar el virao. Esto, para quien quiera intentar, es un poquito más complicado. Entonces
bueno, pues si queréis, ahora que a lo mejor tenéis un poquito de tiempo, podéis intentar en casa. Se trata de hacer un giro con el tamborín que luego lo vamos a insertar en diferentes frases. Como un ejemplo, por ejemplo, en la frase de africano, ta, 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 ta. Vale, ¿cómo se hace esto? Se da un golpe primero, se mantiene más o menos en el centro la baqueta y se mantiene fija. El tamborín gira y golpea la baqueta. Hace este gesto. Para poder hacer esto, la baqueta se queda fija. Entonces, bat, di, eta iru. Volvemos a golpear con la tapa en la baqueta. Bat, di, iru. Bat, di, iru. Bat, di, iru. ¿Vale? Bat, di, iru. Bat, di, iru. Entonces, la mano que sujeta el tamborín lo podéis coger así, o bien podéis cogerlo así. En este sentido cogemos aquí 2 dedos y aquí el gordo. Y así no forzamos mucho. Si metiéramos este dentro, forzaríamos el meñique, porque la tapa no pesa, pero el tamborín sí pesa. Entonces hacemos así. El giro de la muñeca es en este sentido, gira así y no gira en rotación. Así no se mueve, se queda fija en vertical, ¿sí? Si la ponemos así, y gira en torno a sí misma. Entonces sería, ¿vale? Ta, 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 ba, di, iru, ba, iru, ba, di, iru. Incluso en el iru, en el tercer golpe, incluso podemos empujar con la baqueta hacia atrás un poquito. Ba, di, iru. Empujando el tamborín para que pueda girar más fácil. Bueno, hasta aquí una parte del virao. Otro momento ya trabajamos algo más, ¿de acuerdo? Esto lo podéis ir acelerando. Intentar que sea un ritmo, es muy cuadrado. Badiru, 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 badiru. Como un vals. No aceleréis si no podéis hacerlo cuadrado. Badiru, badiru. Vale. Pues ya tenéis tarea para esta semana. ¡Agur!